Puedes seguir en esta transmisión en vivo. Vamos a continuar con el estudio. Como sabemos, los días miércoles estamos viendo el libro de Revelaciones. Entonces vamos a ver hoy Revelaciones capítulo 9. Vamos a ver qué es lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros en esta tarde. Te voy a invitar a que allá donde te encuentras inclines tu rostro y vamos a orar por la palabra en esta tarde. Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad y gracias, Padre, porque nos permites llegar a esta hora, a este tiempo, para poder ser guiados por tu Espíritu Santo, para poder seguir aprendiendo de tu palabra, Señor. Que lo que hoy veamos sea alimento a nuestro espíritu, sea alimento a nuestra alma. Ayúdanos, Padre, a seguir adelante y que lo que hoy veamos nos motive, nos aliente a seguir adelante, Señor, a estar firmes en nuestra vocación, estar firmes en nuestra elección de seguirte a ti, Señor. Te alabamos, glorificamos tu nombre, en el nombre dulce y maravilloso nombre de tu Jesús, que es sobre todo nombre. Amén. Entonces, en esta tarde vamos a seguir continuando viendo las trompetas. Si tú recuerdas, el miércoles pasado vimos 4 trompetas. Estas 4 trompetas afectaron el ecosistema del planeta. Si tuvieron una afección a las personas, sí, una afección indirecta. Pero a partir de esta 5ª trompeta, vamos a ver cómo el juicio de Dios va a traer una afección directa a la humanidad, exclusivamente a un cierto de personas que vamos a estar viendo en estos capítulos. Entonces, nada más te recuerdo lo que dice Apocalipsis capítulo 8 versículo 13, nos dice: y miré y oí un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. ¿Por qué? Porque el juicio se iba a aumentar, porque cada vez iba a ser más desastroso lo que iba a acontecer en el planeta, y en estos próximos 3 toques de trompeta va a afectar de una manera impresionante a las personas. Ya no a los árboles, ya no a las hierbas, ya no al ecosistema, no, sino ahora Dios trae juicio, y ese juicio se revela, ese juicio es contra las personas de una manera directa. Entonces, por eso el lamento de este ángel diciendo: ay, 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 porque lo que viene, lo que se avecina, va a ser todavía más impresionante, va a herir, va a lastimar todavía más. Entonces vamos al versículo 1 del capítulo 9, y en esta tarde vamos a ser un poco más cortos, pero vamos a estar estudiando solamente el primer toque de la trompeta, y esperemos que lo que hoy veamos nos motive, nos alegre y podamos seguir adelante, porque las cosas que se van a vivir en el tiempo de Apocalipsis van a ser completamente aterradores. Vamos a ver qué nos dice el versículo 1. El 5º ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Es impresionante. Este versículo vamos a dividirlo en 3 partes. La primera parte se nos dice que el 5º ángel toca la trompeta, trae el juicio. Lo que Dios quiere es revelado en la humanidad. La segunda parte de este versículo nos dice que una estrella, Juan ve una estrella que cayó del cielo a la tierra. Pero a comparación de los versículos anteriores que analizamos el miércoles pasado y que nos hablan de las estrellas cayendo hacia el planeta, esta estrella no es literal. Es decir, esta estrella no es un astro. Esta estrella no es un cuerpo celeste, sino esta estrella es una persona, es alguien, es un ángel. Vamos a ver por qué. Porque en la segunda parte o en la tercera parte de este versículo se nos dice que se le dio la llave del pozo del abismo. Entonces esta estrella es una persona, es un ángel. Y vamos a ver por qué nosotros podemos deducir que es un ángel. Vamos a tocar 2 versículos. El primer versículo es Job capítulo 38 versículo 7, donde nos habla que Dios se le muestra a Job y le empieza a hablar y le empieza a decir, y toca este versículo: cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Cuando en esta frase que acabamos de leer, en este versículo que nos dice cuando alababan todas las estrellas del alba, no se está refiriendo a estrellas literales. Si nos vamos a la escritura original, nos puede hacer referencia a que son los hijos de Dios o las estrellas de Dios, haciendo referencia a los ángeles de Dios.
Entonces vemos que es posible, es verdadero que en Apocalipsis se refiera a una estrella y haga referencia a un ángel. Ahora vamos al libro de Isaías capítulo 14 versículo 13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Es decir, junto a los ángeles de Dios, junto a los hijos de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Aunque aquí está haciendo referencia de Satanás y de su rebelión, de ese ego que se le subió y que pensó poder ser como Dios. Y se nos describe cuál fue el pensamiento de Satanás. Vemos como en este versículo sí se puede encontrar la referencia de que las estrellas de Dios hace referencia a los hijos de Dios o a los ángeles. Entonces, en este versículo 1 del capítulo 9 de Apocalipsis, esta estrella es un ángel. Más adelante vamos a ver quién es este ángel. Entonces vemos que a este ángel se le dio la llave del pozo del abismo. Fíjate lo interesante que se nos menciona en esta escritura, el pozo del abismo. Vamos a ver si encontramos otra palabra que tenga que hacer referencia con abismo en las escrituras. Y estudiando las escrituras encontramos que en Lucas capítulo 8 versículo 30 al 31 Jesucristo se nos menciona que se encuentra con un suceso interesante. Y fíjate lo que nos dice: y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Entonces, conforme al contexto de Lucas, cuando Jesucristo hace una liberación de aquel muchacho gadareno, vemos cómo estos demonios, estos seres que tenía este muchacho por dentro, le rogaban al Señor que no los mandase al abismo. ¿Por qué? Porque entonces tú y yo podemos concluir que el abismo, el pozo del abismo, es el lugar donde se encuentran los demonios. Entonces, por eso es bien importante, porque esta trompeta va a traer liberación de todos los demonios que se encuentran en aquel abismo. Te repito una vez más, el abismo es el lugar donde moran, donde se encuentran los demonios. Entonces es bien interesante seguir analizando este versículo, porque podemos ver que el juicio que Dios va a traer a la humanidad se va a basar en base a lo que vayan a realizar o causen los demonios en la vida de aquellas personas que estén en ese momento. Pero no nos debemos de sorprender. Tú y yo debemos de estar firmes, porque fíjate lo que dice Efesios capítulo 6 versículo 10 al 12. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo le habla a la iglesia en Éfeso, y lo que él enseña, lo que él se hace referencia en esta epístola, también es para los creyentes hoy en día. Tú y yo debemos de estar firmes y fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, y debemos de estar vestidos con la armadura de Dios, porque la lucha que tú y yo tenemos, esa guerra que tú y yo tenemos, no es una guerra física, no es una guerra material, sino es una guerra espiritual. Y nosotros debemos de estar preparados para poder hacer frente ante todo ese ataque espiritual que en Efesios se nos describe como principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Tú y yo debemos de estar creciendo espiritualmente, madurando espiritualmente, fortaleciéndonos en el Señor para poder soportar estos ataques. Aunque sabemos que si Cristo está en nosotros, nosotros ya hemos vencido. Entonces nosotros no nos debería de afectar ni nos debería de impresionar lo que va a ocurrir, porque nosotros ya sabemos
que nosotros tenemos una guerra espiritual. Pero en aquel tiempo de Apocalipsis que se nos está hablando, esta guerra espiritual se va a incrementar cada vez más. Va a haber una actividad demoníaca impresionante, más que lo que hay ahorita en los tiempos de Apocalipsis. Esto va a ir en aumentos exponencialmente. Y vamos a ver por qué. Versículo 2 de Apocalipsis nos dice: y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo, como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Se abrió el pozo del abismo. Es abierta la puerta que conecta el abismo con la tierra. Es por eso que los demonios que se encontraban en el abismo, en su morada, van a subir a la tierra y van a causar desastres, no al ecosistema, sino a las personas. Dice en la segunda parte de este versículo: subió humo del pozo, y el sol se oscureció y el aire a causa del humo. Por eso el lamento de este ángel anunciando que las cosas van a ir aumentando y las cosas van a ir empeorando para las personas. Porque ahora ya no va a ser enfermedades, ahora ya no va a ser desastres. Ahora los demonios van a tener autoridad sobre las personas que en ese momento estén. Vamos a ver qué nos dice el versículo 3. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Primer parte de este versículo nos dice que del humo salieron langostas sobre la tierra. Y cuando hace referencia a langostas, una vez más, no son insectos, no son animales, sino está haciendo referencia a los demonios que salen del abismo hacia la tierra. Fíjate lo que dice la segunda parte de este versículo: y se les dio poder como los escorpiones de la tierra. Porque estos demonios van a realizar algo, van a actuar, van a hacer algo en las personas. Y lo que hagan será de mucho dolor, de mucho terror para las personas. Por eso en este versículo se nos dice que se le da poder, pero se les da poder como los escorpiones de la tierra. Porque si tú y yo nos ponemos a investigar con respecto a los escorpiones, podemos ver que los escorpiones son peligrosos. Su veneno es letal, pero también los escorpiones son conocidos y son temidos por el gran dolor que inflige su picadura. Entonces, por eso en estos versículos, en el versículo 3, se le compara el poder de estos demonios como el poder de los escorpiones de la tierra, porque van a infligir dolor, van a causar aflicción. Y más adelante vamos a ver qué es lo que va a suceder. Versículo 4. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a algún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Fíjate lo que pasa en este versículo 4, primera parte de este versículo, que estos demonios que van a tener poder, que van a tener autoridad sobre la tierra, sobre las personas, se les ordena. Es decir, ellos no van a actuar porque sí, sino van a actuar por una orden. Y eso es la soberanía de Dios. Siempre te lo he estado mencionando los miércoles. En todo lo que vamos a estar estudiando y viendo de revelaciones y en todos los capítulos y versículos que encontremos, Dios nunca pierde el control de las cosas. Todo es bajo su poder, todo es bajo su autoridad. Dios permite que a este ángel se le dé la llave del abismo. Dios permite que la puerta del abismo sea abierta para que se conecte con la tierra. Dios permite, Dios manda, Dios les da un mando a estos demonios para que actúen, pero todo es bajo la autoridad, bajo el control de Dios. Entonces, en este versículo nos dice
que no van a dañar el ecosistema, no van a dañar el ambiente, no van a dañar el árbol, las hierbas, los recursos de alimento, el agua, como las otras 4 trompetas anteriores. No, estas tienen... estos demonios van a ir sobre alguien, sobre las personas, ni cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. ¿A quiénes van a dañar estos demonios? Sobre las personas, pero personas que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. Hay que hacer un recordatorio que aquellas personas que fueron marcadas por Dios, se nos dice en Apocalipsis capítulo 7 versículo 3, nos dice diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Quiénes son esas personas que han sido selladas con el sello de Dios? Son los 144,000 personas que hemos visto unos capítulos atrás. Y hay que recordar que estos 144,000 personas son de la descendencia del pueblo de Israel, son de la descendencia de las tribus de Israel. Y estas 144,000 personas, cuando todo esto esté sucediendo en la tierra, estos 144,000 van a estar aquí en la tierra. ¿Por qué van a estar aquí en la tierra? Porque tienen un propósito, porque Dios les ha dado un propósito y ellos van a estar realizando, haciendo este propósito. ¿Cuál es ese propósito? Hablar de la salvación, hablar de la misericordia de Dios. Aunque en estos versículos y en estos capítulos que estamos viendo, vemos cómo ya se hizo la transición de la misericordia de Dios a su ira. Aún podemos ver que dentro de la ira de Dios, Dios tiene misericordia. ¿Y sabes por qué? Porque Dios es misericordia. Entonces vemos que aún en el juicio, aún en la ira de Dios, Dios brinda, Dios da su misericordia para toda aquella persona que se arrepienta de sus actos. Y más adelante tú y yo vamos a ver cómo, aunque vienen desastres al ambiente, aunque vienen desastres a las personas, muchas personas no se arrepienten de sus acciones y siguen bajo idolatría y siguen bajo pecado. Más adelante lo vamos a ver. Nada más para darnos una idea de cómo es el corazón del hombre, un corazón duro, un corazón apartado completamente de Dios. Pero entonces estos 144,000 van a ser protegidos del ataque, van a ser protegidos del terror, de la aflicción que estos demonios van a causar a la humanidad. Por eso te repito una vez más, Dios los va a cuidar, porque Dios nunca pierde el control. Siempre todo está bajo su autoridad. Versículo 5 de Apocalipsis 9, y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Fíjate, se les ordena no que los maten, sino que los atormenten, sino que traigan aflicción a sus vidas. ¿Cómo estos demonios pueden traer aflicción a la vida de las personas? Tú y yo lo vamos a ver con unos versículos. Su función de estos demonios es que atormenten, que causen aflicción, angustia, dolor. Probablemente estos demonios van a empezar a poseer a las personas que no tengan el sello de Dios. Vamos a ver qué nos dice Lucas capítulo 8, versículos 26 al 39. Se nos habla de esta historia del endemoniado gadareno. Se nos habla cómo esta persona estaba pasando por aflicciones. Se nos habla cómo esta persona a veces se golpeaba con las piedras. Y podemos encontrar esta misma historia, este mismo relato que se nos dice en Lucas, en Marcos capítulo 5 versículos 1 al 20, y también se nos describe un poco más a fondo de lo que estaba pasando este muchacho endemoniado. Pero solo quiero tocar los primeros 5 versículos de Marcos capítulo 5, que nos dice así: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos,
Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Es decir, lo que se nos describe en este versículo es que este muchacho no tenía el control de su vida, no tenía el control de sus movimientos, no tenía incluso el control de sus pensamientos, sino eran controlados por aquel demonio que hacía destrozos en la vida de esta persona. Y aunque muchas veces trataron de encadenarlo, trataron de ponerle grillos, dice que eso no era suficiente porque él los despedazaba, los desmenuzaba. ¿Por qué? Porque había un poder dentro de él, que era ese demonio actuando. Ahora vamos más adelante en el capítulo 9 y del versículo 14 al 29 también se nos hace una descripción de un joven que también estaba endemoniado. Pero en esta cita que tú y yo vamos a ver, podemos encontrar de una manera más clara cuál es el sufrimiento de una persona que está poseída, cuál es el sufrimiento de una persona que está endemoniada. Fíjate lo que nos dice Marcos, pero solamente vamos a tocar algunos versículos. Marcos capítulo 9, versículos del 14 al 29 nos habla de esta historia, y de esos versículos vamos a tocar versículo 18. Cuando terminemos este enlace, tú puedes leer estos versículos con calma para entender y para poder ver un poco de una manera más clara qué es lo que pasa en la vida de estas personas. Versículo 18 de Marcos: el cual, donde quiera que lo toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Fíjate, aún los discípulos oraron por esta persona endemoniada y no pudo ser liberada. Versículo 20: y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Podemos ver las personas que están poseídas, que están bajo el control, bajo la autoridad de un demonio, no tienen a voluntad propia. Son movidas por la voluntad o por la fuerza o por la autoridad de los demonios. Versículo 22: y muchas veces le echaba en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Fíjate, tal era la aflicción, el sufrimiento de este muchacho y de su padre, que le dice: Señor, ten misericordia de nosotros. Porque muchas veces este demonio que está en mi hijo trata de matarlo. Muchas veces lo pasa por el fuego, lo pasa por el agua para matarlo. Fíjate qué aflicción se ha de sentir. Versículo 26: entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo de que muchos decían: está muerto. Fíjate qué terrible ha de ser estar bajo el control, bajo la autoridad de un demonio. Por eso cuando este ángel dice: ay, ay, ay de los que moran en la tierra, porque ahora sí las aflicciones van a ser de una manera directa en las personas. Y en esta quinta trompeta podemos ver que estos demonios van a estar afligiendo de una manera terrible, aterradora a las personas que no sean marcadas o que no estén marcadas con el sello de Dios. Por eso la aflicción, por eso la angustia de estas personas, porque el sufrimiento es terrible, es aterrador. Por eso nosotros debemos de estar siempre alertas, gozosos, humildes, siguiendo adelante, porque te recuerdo, la iglesia para estos momentos que se nos describe en Apocalipsis no va a estar presente. Hemos visto versículos donde Pablo le dice a la iglesia que nosotros, gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, hemos sido quitados de la ira de Dios sobre la humanidad. Pero ¿qué tenemos que
que hacer, estar firmes, hermanos, permanecer firmes, seguir adelante, creciendo espiritualmente, creciendo en la palabra de Dios, no dudando en ningún momento de la palabra, y que nuestra fe no dude, que nuestra fe siga adelante en un momento. Por eso debemos de estar agradecidos con Dios, porque Él nos ha llamado, Él nos ha sacado de ese lugar de pecado, de esa muerte espiritual que teníamos, y nos ha dado vida en abundancia, nos ha dado libertad, nos ha purificado, nos ha reconciliado con el Padre, nos ha santificado. Por eso debemos de estar agradecidos, porque las personas en este tiempo que se nos habla de Apocalipsis van a sufrir de una manera impresionante, de una manera terrible, de una manera que no quiero ni imaginarme, porque es una manera horrible de vivir. Vamos a ver qué nos dice el versículo 6 de Apocalipsis 9. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Fíjate, qué tan terrible, cuánta aflicción van a traer estos demonios sobre las personas, que las personas van a buscar la muerte con tal de salir de esa aflicción, con tal de que ese terror, ese temor ya no esté en ellos, van a buscar la muerte. Pero como se nos dice en este versículo, pero no van a encontrar la muerte va a huir de ellos. Es decir, estas personas no van a morir, sino que tienen que pasar por esta aflicción, tienen que pasar por este momento de temor. Por eso es impresionante ver cómo a través de los juicios y las trompetas, el juicio cada vez se va incrementando, cada vez es peor para la humanidad, a tal punto de que a este grado las personas prefieran morir, pero la muerte no les va a llegar. Vamos a ver qué nos dice del versículo 7 al versículo 10. Nos dice: y el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas eran como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla, tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Esta aflicción que van a traer a la humanidad va a durar 5 meses. A lo mejor tú puedes pensar, bueno, son pocos meses, pero realmente no. Es un tiempo que va a parecer años, y más si son momentos de aflicción. Para estas personas ese tiempo va a ser un tiempo largo. Por eso es que van a buscar la muerte, porque no van a aguantar la aflicción, porque no van a aguantar el problema que traigan a sus vidas, porque no van a aguantar el temor. Y cuando una persona se rinde de las circunstancias que le rodean, muchas veces prefiere quitarse la vida. Por eso estas personas no van a aguantar, por eso van a buscar la muerte, porque tanta va a ser la aflicción en 5 meses que ya no van a poder con sus vidas. Y en estos versículos que nosotros leímos, se nos describe a estos demonios, se nos dice que tenían que hacían ruido como caballos preparados para la guerra, haciendo referencia a que estos demonios están listos y van a causar daño a la población, van a causar daño a las personas, van a conquistar a las personas, van a tener autoridad sobre las personas. Nos dice otra de las descripciones de estos demonios que tenían como coronas de oro. ¿Por qué? Porque van a tener poder, van a tener autoridad sobre las personas, y por ende van a tener victoria sobre aquellas personas. Pero te recuerdo, y menciona como coronas de oro, porque estos demonios solamente se les ha dado autoridad por un corto de tiempo. Acuérdate que toda la gloria y toda la honra es para el Padre y para el Cordero. Entonces, por eso se menciona como coronas de oro, porque no tienen poder por sí mismas, sino se les da poder, se les da autoridad para que puedan efectuar lo que van a realizar. ¿Qué más se nos describe? Sus caras eran como caras humanas, porque hacen referencia a que estos demonios van a tener inteligencia para poder actuar sobre la humanidad.
incluso van a engañar a muchos. Incluso con respecto a la cuarta característica que se nos dice que su cabello, tenían cabello como de mujer, hace referencia a que van a seducir a muchas personas. Estos demonios van a actuar de muchas maneras, de muchas formas, de una manera inteligente, que van a seducir a muchas personas, van a engañarlas, van a engañar a muchas personas. Dice que tenían dientes como de leones, haciendo referencia a que son feroces y crueles a la hora de actuar. Nos dice que tienen corazas de hierro, porque son imparables, porque durante ese periodo de 5 meses no va a haber nadie que pueda hacerle frente a estos demonios. ¿Qué más se nos dice? El ruido de sus alas eran como estruendos de muchos carros corriendo a la batalla, porque van a ser aterradores. Lo que ellos van a causar en la humanidad va a ser aterrador, va a ser terrorífico. ¿Qué más nos dice? Que tenían colas como de escorpiones y aguijones. Sí, porque van a estar capacitados para poder traer terror físicamente, pero también mentalmente. Entonces vemos que cuando este quinto sello es abierto, lo que va a suceder es algo terrible, algo que realmente como creyentes, como cristianos, debería de preocuparnos, no por nosotros, porque nosotros no vamos a estar, pero por las personas que aún no tienen a Cristo en su corazón, por las personas que aún no han reconocido a Jesucristo como su Salvador. Y es nuestro deber ser bienaventurados y ser misericordiosos y tener compasión de estas personas, porque lo que van a vivir no va a ser nada grato. Y es parte de nuestro trabajo poder compartir el Evangelio para que personas crean y sean convertidas y se vuelvan hijos de Dios, y así puedan librarse de estos sucesos que se nos habla en este capítulo de Apocalipsis. Entonces podemos ver que va a ser terrible, es una descripción terrible y con respecto a los demonios. Vamos a ver qué más nos dice el versículo 11. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. Fíjate, nos dice que tienen por rey al ángel del abismo. En hebreo Abadón, en griego Apolión, que significa destructor o el que trae destrucción. ¿Quién es aquella persona que trae destrucción, que trae peligro a las vidas? No es nada más que Satanás. Entonces, estos demonios están bajo la autoridad de Satanás, porque más adelante tú y yo vamos a ver en Apocalipsis cómo se nos describe que Satanás se rebeló contra Dios, y cuando se rebela contra Dios, la tercera parte de los ángeles también se rebelan contra Dios y siguen a Satanás. Entonces, parte de esta tercera parte de los ángeles se encuentra en el abismo, esperando su momento para ser liberados y empezar a traer aflicción a la humanidad. Por eso nosotros debemos de estar firmes, debemos de estar siempre con la mentalidad, reconociendo que nosotros tenemos una lucha espiritual, una lucha que no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Entonces, estos demonios que en este capítulo se nos describen como langostas, hace referencia a esa tercer parte de ángeles que se rebelaron contra Dios y que están siguiendo a Satanás, y que aquí se les describe como el rey sobre ellos. Por eso, si nos regresamos al capítulo 9, versículo 1, con el que iniciamos, cuando nos dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. ¿Quién era este ángel que se veía como una estrella que cayó del cielo a la tierra? Lo más probable es que sea Satanás, aunque aquí no se nos describe, pero siguiendo el contexto de estos versículos y con respecto al versículo 11 que se nos dice: y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, aquel que controla el abismo.
Entonces es Satanás el que está haciendo referencia a este ángel. Versículo 12, y con este versículo terminamos en esta noche. Se nos dice: el primer ay pasó. He aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Fíjate, aún faltan 2 lamentaciones más por la humanidad. El primero ya pasó y vimos lo desastroso, lo tenebroso que va a ser sobre toda la humanidad, sobre las personas que vivan en este momento, pero en específico sobre las personas que no se encuentren en ellos el sello de Dios. Entonces, más adelante vamos a ver que esto que acabamos de ver es algo terrible, pero aún va a haber un juicio terrible aún más. Entonces vamos a seguir adelante, vamos a permanecer fieles, firmes, seguir adelante y no echarnos para atrás, porque ya vemos que las consecuencias del juicio de Dios sobre todo aquel que se rebela, sobre todo aquel que no es salvo, sobre todo aquel que no ha querido ni quiso ser salvo, va a ser terrible. Y debemos de darle gracias a Dios porque nosotros ya hemos sido rescatados para gloria y honra de Dios. Por eso una vez más te invito a que aprovechemos este tiempo para poder llevar palabras de esperanza, palabras de ánimo a nuestros seres queridos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a todas aquellas personas cercanas a nosotros. Es nuestro deber poder compartir el evangelio, es nuestro deber poder llevar las buenas nuevas de salvación a las personas. Porque si tú me preguntas: Misael, ¿y a ti te gustaría vivir en estos tiempos, en este tiempo que acabamos de ver de Apocalipsis? Por supuesto que no. Yo creo que a nadie le gustaría vivir. Entonces nosotros debemos de ser misericordiosos, piedosos, debemos de tener piedad con aquellas personas que no han sido salvas. Te voy a invitar que inclines tu rostro y vamos a orar por este estudio, que Dios nos use, que lo que hemos visto sea para alimento espiritual, para gloria y honra de Dios. Y acuérdate, lo que hemos visto no solamente hay que escucharlo, sino también hay que practicarlo. Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por esta oportunidad, Señor, que nos permites de poder estar estudiando tu palabra. En esta noche yo te pido que tú nos des fuerza, nos des gracia, que tú nos recuerdes que debemos de estar siempre firmes, debemos de estar fortaleciéndonos en el poder de tu fuerza, Señor, en el poder de tu gracia para poder seguir adelante. Pues no tenemos una lucha física, no tenemos una lucha contra personas, sino tenemos una lucha espiritual contra demonios, contra gobernadores de las tinieblas, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad, Señor. Y nosotros debemos de estar firmes, vestidos de la armadura tuya, Señor. Ayúdanos a crecer espiritualmente. Ayúdanos, Padre, a tener esta armadura, a poder ejercerla, a poder, Padre, poner en práctica todo lo que hemos encontrado en tu palabra para poder ser victoriosos, pues ya somos victoriosos en ti por medio de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Te alabamos, glorificamos tu nombre, porque tú eres bueno y tú eres maravilloso, Señor. En el nombre dulce y maravilloso nombre de tu Hijo Jesús, que es sobre todo nombre. Amén. Y qué bueno que nos estás viendo. Quédate en la transmisión. Vamos a darle tiempo a nuestro pastor Antonio para que él nos dirija por una oración para la situación que estamos viviendo y que Dios nos mantenga firmes ante esta situación. Que el Señor